Roma creó la unidad militar más extraña de la historia. Soldados montados en camellos que aterrorizaban a la caballería enemiga solo con su olor. Imagina por un momento el campo de batalla. Es el año 250 después de Cristo, en algún lugar perdido del desierto sirio. Las tropas enemigas avanzan con confianza sobre sus caballos de guerra, curtidos en 1000 combates. De repente, el viento cambia de dirección y los animales comienzan a relinchar nerviosos. Sus ojos se abren como platos y empiezan a retroceder sin control. Los jinetes no entienden qué está pasando hasta que aparecen en el horizonte. Soldados romanos montados sobre camellos avanzando como fantasmas del desierto. Esta no es una historia de película. Es historia real, documentada y mucho más fascinante de lo que podrías imaginar. Los dromedari, así se llamaban oficialmente, fueron una de las innovaciones militares más ingeniosas y poco conocidas del Imperio Romano. Pero antes de entender por qué Roma decidió montar a sus soldados en estos animales aparentemente inadecuados para la guerra, necesitamos comprender el problema que enfrentaban. Roma, ese gigante militar que conquistó medio mundo conocido, tenía una debilidad: los desiertos. Las legiones, perfectamente organizadas para combatir en Europa, se encontraban completamente fuera de su elemento en las vastas extensiones áridas del Oriente Medio. El calor sofocante, la escasez de agua y las distancias inmensas convertían cada campaña en una pesadilla logística. Peor aún, sus enemigos en estas regiones tenían una ventaja natural. Los partos, los árabes y otros pueblos del desierto habían perfeccionado durante siglos el arte de la guerra montada en terreno árido. Sus caballos, adaptados al clima, podían moverse con rapidez y atacar cuando menos se esperaba, desapareciendo luego como espejismos en la arena. Los generales romanos se dieron cuenta de que necesitaban una solución radical, y la encontraron en el animal más improbable: el camello. Ahora bien, la idea de usar camellos en combate no surgió de la nada. Los romanos eran maestros en el arte de adaptar y mejorar las tácticas de sus enemigos. Habían observado cómo algunos pueblos orientales utilizaban estos animales no solo para transporte, sino también como monturas de guerra. Pero Roma fue más allá. Institucionalizó y perfeccionó este concepto hasta convertirlo en una fuerza militar especializada. La genialidad de los dromedari no residía únicamente en su capacidad para sobrevivir en el desierto, aunque eso ya era una ventaja considerable. Un camello puede caminar durante días sin beber agua y soportar temperaturas que matarían a un caballo. Pero había algo más, algo que los estrategas romanos descubrieron por casualidad y que cambiaría para siempre su forma de hacer la guerra en Oriente. Los caballos, por alguna razón que los científicos modernos aún debaten, sienten un terror instintivo hacia los camellos. Algunos estudios recientes sugieren que podría ser su olor particular. Otros apuntan a su forma extraña y movimientos impredecibles. Lo cierto es que cuando un caballo se encuentra con un camello por primera vez, la reacción suele ser de pánico total. Imagina el impacto psicológico en una carga de caballería enemiga. Los jinetes avanzan a toda velocidad, seguros de su superioridad táctica, cuando de repente sus propios caballos se convierten en su peor enemigo. Los animales se encabritan, giran sobre sí mismos. Algunos incluso se desploman. En cuestión de segundos, una formación perfecta se convierte en caos absoluto. Pero organizar una unidad de camellos de guerra no era tarea sencilla. Roma tuvo que desarrollar todo desde cero: técnicas de entrenamiento, equipamiento especializado, tácticas de combate. Los trabajos de campo modernos en sitios arqueológicos han revelado restos de arreos y sillas especialmente diseñadas para el combate montado en camello, muy diferentes a las utilizadas para el transporte de mercancías. El entrenamiento de los dromedari era particularmente complejo. No bastaba con saber montar el animal, había que convertirse en una unidad de combate efectiva. Los soldados debían aprender a disparar arcos o lanzar jabalinas desde una plataforma que se balanceaba de forma muy distinta a un caballo. El movimiento ondulante del camello
requería una técnica completamente diferente para mantener el equilibrio y la precisión en combate. Además, estos soldados tenían que ser expertos en supervivencia en el desierto, conocer las rutas de agua, interpretar las señales del clima, navegar por terreno donde un error podía significar la muerte. En muchos sentidos, los dromedari se convirtieron en las fuerzas especiales de su época. Unidades de élite especializadas en un tipo de guerra que pocos dominaban. La efectividad de estas unidades queda demostrada por su institucionalización gradual en el ejército romano. Lo que comenzó como un experimento local se convirtió en una parte integral de la estrategia militar imperial en Oriente. Las últimas investigaciones en archivos históricos sugieren que Roma llegó a mantener varias unidades de dromedari de forma permanente, no como tropas temporales, sino como regimientos establecidos. El caso más fascinante y mejor documentado nos llega desde Dura Europos, esa ciudad-fortaleza en el río Éufrates que era clave para el control del Oriente romano. Los arqueólogos han encontrado registros administrativos que mencionan específicamente entre 32 y 36 dromedari asignados a la cohors 20 Palmyrenorum durante el siglo III después de Cristo. Estos no son números aleatorios en un pergamino olvidado. Son registros oficiales de plantilla, documentos que muestran que Roma había convertido a los soldados camello en una parte calculada y permanente de su máquina militar. Cada uno de esos 30 y tantos hombres representaba una inversión considerable. Entrenamiento especializado, equipamiento único, mantenimiento de los animales. La cohors Gexke Palmyrenorum es especialmente interesante porque combina lo mejor de dos mundos. Los palmirenos conocían el desierto como la palma de su mano, pero ahora luchaban con la disciplina y organización romanas. Esta fusión de conocimiento local y eficiencia imperial fue una de las claves del éxito de los dromedari. Pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando llegamos a la antigüedad tardía. Documentos como la Notitia Dignitatum, esa especie de manual administrativo del Imperio tardío, registran formalmente unidades de dromedari como parte establecida del ejército. Esto nos dice algo fundamental. No estamos hablando de una curiosidad histórica o un experimento fallido, sino de una innovación militar que perduró durante siglos. La institucionalización de los dromedari representa algo más profundo sobre la naturaleza del poder romano. Roma no conquistó el mundo solo con fuerza bruta, sino con una capacidad extraordinaria para adaptarse, aprender y evolucionar. Cuando se encontraron con un problema que sus métodos tradicionales no podían resolver, no se aferraron obstinadamente a lo conocido. Innovaron. Esta flexibilidad, esta disposición a experimentar y adoptar soluciones poco convencionales, es una lección que trasciende la historia militar. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos desafíos que nuestras herramientas habituales no pueden resolver, tenemos el poder de buscar alternativas creativas, de aprender de otros y de adaptar estrategias que inicialmente pueden parecer extrañas o poco ortodoxas. Los dromedari también nos muestran la importancia del conocimiento local y la colaboración intercultural. Roma no intentó imponer sus métodos europeos en el desierto asiático. En su lugar, se alió con pueblos como los palmirenos, que aportaron su experiencia ancestral del desierto. Esta síntesis de conocimientos diversos creó algo nuevo y más poderoso que cualquiera de sus componentes por separado. Pero quizás lo más fascinante de todo es cómo estas unidades cambiaron la naturaleza misma de la guerra en Oriente. Los dromedari no solo resolvieron un problema táctico, alteraron el equilibrio estratégico de toda una región. Las tribus del desierto, que habían hostigado impunemente las fronteras romanas durante generaciones, se encontraron de repente enfrentando enemigos que conocían su propio terreno mejor que ellos. La efectividad psicológica de los dromedari iba más allá del efecto inmediato sobre los caballos enemigos. Su mera existencia enviaba un mensaje poderoso. Roma podía adaptarse a cualquier entorno, adoptar cualquier táctica, convertirse en lo que fuera necesario para mantener su dominio. Para los pueblos fronterizos, esto debía resultar profundamente desmoralizante.
Es importante señalar que gran parte de lo que sabemos sobre las tácticas específicas de los dromedari se basa en interpretaciones de evidencia fragmentaria. Los textos antiguos mencionan estas unidades, pero rara vez describen en detalle cómo luchaban o se organizaban. Los arqueólogos continúan descubriendo pistas, pero muchas de nuestras conclusiones sobre su efectividad táctica siguen siendo hipótesis plausibles más que hechos comprobados definitivamente. Sin embargo, su persistencia en los registros oficiales durante varios siglos sugiere fuertemente que no eran solo una curiosidad experimental. Las burocracias militares, especialmente las romanas, no mantenían unidades inútiles durante generaciones. El hecho de que los dromedari aparezcan consistentemente en documentos administrativos indica que cumplían una función valiosa y específica. La historia de los dromedari también ilustra cómo las innovaciones militares pueden surgir de las circunstancias más inesperadas. Nadie habría predicho que el animal de carga por excelencia del desierto se convertiría en un arma de guerra sofisticada. Pero cuando las necesidades se encuentran con la creatividad, pueden emerger soluciones que inicialmente parecen absurdas, pero que resultan ser brillantes. Esta capacidad de ver potencial donde otros ven solo obstáculos es una habilidad que podemos cultivar en nuestras propias vidas. Los problemas más difíciles a menudo requieren soluciones que van más allá de lo convencional. Y a veces, las respuestas están escondidas en los lugares más inesperados. Lo que los historiadores han descubierto recientemente sobre estas extraordinarias unidades militares va mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Resulta que el entrenamiento para convertirse en dromedario no era solo una cuestión de aprender a montar un camello y disparar desde su lomo. Los candidatos tenían que pasar por un proceso de selección que podríamos comparar con el de las fuerzas especiales modernas. Los soldados destinados a estas unidades debían demostrar no solo habilidades ecuestres excepcionales, sino también resistencia física extraordinaria. Los documentos sugieren que muchos de estos hombres procedían de las regiones fronterizas del imperio, lugares donde la vida ya era dura, y la supervivencia dependía de la adaptabilidad. Eran reclutados específicamente por su conocimiento del terreno desértico y su capacidad para soportar condiciones extremas. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Estos soldados desarrollaron un sistema de comunicación único adaptado a las vastas distancias del desierto. Utilizaban señales de humo durante el día y hogueras codificadas durante la noche, un método que les permitía coordinar movimientos a través de territorios donde una legión tradicional se perdería sin remedio. Este sistema de comunicaciones fue tan efectivo que algunas de sus técnicas se mantuvieron en uso durante siglos, incluso después de que las propias unidades de dromedari desaparecieran. La logística detrás de estas unidades revela la sofisticación del pensamiento militar romano. Cada camello de guerra requería un cuidado específico muy diferente al de los caballos. Los romanos tuvieron que desarrollar veterinarios especializados, sistemas de alimentación adaptados e incluso rutas de suministro completamente nuevas. Los camellos necesitan menos agua que los caballos, sí, pero cuando la necesitan, la cantidad es considerable. Esto significaba que las bases de operaciones tenían que ubicarse estratégicamente cerca de fuentes de agua fiables. Los arqueólogos han encontrado evidencias de lo que parecen ser instalaciones veterinarias especializadas en varios fuertes fronterizos. Estas instalaciones incluían corrales de diseño especial, más amplios que los destinados a caballos, y con sistemas de sombra más elaborados. La inversión en infraestructura que Roma hizo para mantener estas unidades operativas sugiere que su valor estratégico era considerable. Una de las tácticas más ingeniosas desarrolladas por los dromedari era lo que los historiadores han denominado el ataque fantasma. Aprovechando la capacidad superior de los camellos para moverse en silencio por la arena, estas unidades podían aparecer de la nada en territorios que los enemigos consideraban inaccesibles. Los relatos hablan de ataques que comenzaban con el amanecer, cuando la visibilidad era limitada y el viento favorable ayudaba a dispersar el olor que tanto perturbaba a los caballos enemigos.
Estos ataques no buscaban necesariamente la destrucción total del enemigo, sino más bien la desmoralización y la desorganización. Una vez que conseguían sembrar el caos en las filas enemigas, los dromedari podían retirarse tan rápida y silenciosamente como habían llegado, dejando tras de sí una sensación de vulnerabilidad que minaba la confianza de las tribus hostiles. Lo más sorprendente es cómo estos soldados lograron superar las limitaciones naturales de sus monturas en combate. Los camellos, aunque resistentes y adaptados al desierto, no son naturalmente agresivos como los caballos de guerra. Los dromedari desarrollaron técnicas de entrenamiento que aprovechaban la inteligencia superior de estos animales para convertirlos en compañeros de combate efectivos. Los camellos fueron entrenados para mantenerse inmóviles bajo el fuego de proyectiles, proporcionando una plataforma estable para el tiro con arco. También aprendieron a formar escudos vivientes, colocándose de manera que protegieran a los soldados desmontados durante los combates prolongados. Esta versatilidad táctica les daba una ventaja significativa sobre la caballería tradicional, que dependía principalmente de la carga y el combate cuerpo a cuerpo. Pero la historia más extraordinaria de los dromedari tiene que ver con su papel como espías y exploradores. Su capacidad para viajar largas distancias sin ser detectados los convirtió en la red de inteligencia más efectiva que Roma había desarrollado para Oriente. Estos soldados podían infiltrarse en territorio enemigo, recopilar información crucial y regresar con datos que cambiaban el curso de campañas enteras. Los registros sugieren que algunos de estos espías permanecían en territorio hostil durante meses, haciéndose pasar por comerciantes o nómadas. Su conocimiento íntimo del desierto y las costumbres locales les permitía moverse con una libertad que era imposible para otros soldados romanos. Esta capacidad de espionaje a largo plazo proporcionaba a los generales romanos una ventaja informativa que resultaba decisiva en la planificación estratégica. La influencia cultural de los dromedari también fue significativa. Estos soldados servían como puente entre el mundo romano y las culturas del desierto, facilitando intercambios comerciales y diplomáticos que habrían sido imposibles de otro modo. Muchos de ellos se convirtieron en intérpretes y mediadores, roles que eran tan valiosos como sus habilidades militares. Esta función de enlace cultural muestra una vez más la inteligencia estratégica romana. No se trataba solo de conquistar y dominar, sino de integrar y asimilar. Los dromedari ayudaron a Roma a entender mejor las sociedades del desierto, lo que a su vez permitió políticas más efectivas y duraderas en estas regiones fronterizas. Los últimos registros conocidos de dromedari activos datan del siglo IV después de Cristo, durante las reformas militares de Diocleciano. Para entonces, estas unidades se habían convertido en algo más que soldados. Eran guardianes de rutas comerciales, diplomáticos especializados en asuntos fronterizos y custodios del conocimiento acumulado sobre la guerra en el desierto. Su desaparición gradual coincide con los cambios más amplios en el Imperio Romano tardío. Las presiones económicas, las invasiones bárbaras y la cristianización del imperio alteraron las prioridades militares. Las costosas unidades especializadas como los dromedari fueron entre las primeras en ser eliminadas cuando los recursos se volvieron escasos. Sin embargo, su legado perduró de formas inesperadas. Las técnicas de navegación en el desierto desarrolladas por los dromedari influyeron en las rutas comerciales que conectaron Europa con Asia durante siglos. Los sistemas de comunicación a larga distancia que perfeccionaron fueron adoptados por pueblos nómadas y mantuvieron su utilidad mucho después de la caída del Imperio Romano. Incluso hoy, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos aparentemente insuperables, la historia de los dromedari nos recuerda que las soluciones más efectivas a menudo vienen de donde menos las esperamos. Estos hombres nos enseñan que la verdadera fortaleza no reside en aferrarse rígidamente a lo conocido, sino en la disposición de aprender, adaptarse y encontrar valor en lo que otros consideran imposible. Su historia es, en el fondo, una historia sobre el poder de la creatividad humana cuando se enfrenta a la necesidad. Nos demuestra que no importa cuán establecidas estén nuestras formas de hacer las cosas,
Siempre existe espacio para la innovación y la mejora. Los dromedari transformaron un problema aparentemente imposible en una ventaja decisiva, y ese mismo espíritu de innovación sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 1700 años. Lo que comenzó como una simple curiosidad militar acabó revelando uno de los secretos mejor guardados de la antigua Roma: el poder de convertir las debilidades en fortalezas absolutas. La transformación de estos soldados montados en camellos fue mucho más profunda de lo que los propios romanos habían anticipado. Con el tiempo, los dromedari desarrollaron una cultura militar única que combinaba la disciplina romana con la sabiduría ancestral del desierto. Estos hombres no solo aprendieron a sobrevivir en condiciones extremas, sino que se convirtieron en maestros de un arte que nadie más dominaba. Una de las revelaciones más sorprendentes proviene de los papiros encontrados en Oxyrhynchus, donde se describe cómo estos soldados desarrollaron un método revolucionario para el tratamiento de heridas en combate. Al observar que los camellos tenían una resistencia natural a ciertas infecciones, comenzaron a experimentar con remedios derivados de la leche y la saliva de estos animales. Los resultados fueron tan efectivos que otros regimientos romanos empezaron a solicitar estos tratamientos para sus propios heridos. Este descubrimiento médico accidental demuestra cómo la necesidad puede llevarnos a innovaciones completamente inesperadas. Cuando nos encontramos fuera de nuestra zona de confort, desarrollamos habilidades y conocimientos que jamás habríamos adquirido en circunstancias normales. Los dromedari nos enseñan que cada desafío contiene en sí mismo las semillas de su propia solución. Pero la verdadera genialidad de estas unidades se manifestó en su capacidad para transformar las percepciones sobre la guerra misma. Los enemigos de Roma comenzaron a desarrollar lo que los historiadores modernos han denominado fobia dromedaria. Las simple rumor de que soldados montados en camellos se aproximaban era suficiente para que algunas tribus abandonaran sus posiciones sin presentar batalla. Este fenómeno psicológico se extendió mucho más allá del campo de batalla. Los comerciantes árabes que habían operado durante décadas en las rutas del desierto comenzaron a reportar avistamientos de dromedari en lugares donde nunca habían estado. La leyenda había crecido hasta el punto de que estos soldados se habían convertido en una presencia omnipresente en la imaginación colectiva de Oriente Medio. La efectividad de esta guerra psicológica era tal que Roma comenzó a utilizarla estratégicamente. En muchas ocasiones, simplemente desplegar unas pocas unidades de dromedari en una región conflictiva era suficiente para restaurar el orden sin necesidad de combate real. El miedo se había convertido en su arma más poderosa. Los registros de la época nos hablan de un episodio particularmente fascinante ocurrido en el año 268 después de Cristo. Una caravana comercial que transportaba seda desde China fue atacada por bandidos cerca de Palmira. Los dromedari que acudieron al rescate no solo recuperaron la mercancía, sino que los propios comerciantes chinos quedaron tan impresionados que llevaron relatos de estos soldados fantasma hasta la corte imperial en Luoyang. Estos relatos viajaron por la ruta de la seda, creando una reputación que se extendía mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano. Los dromedari se habían convertido involuntariamente en embajadores culturales, proyectando el poder romano hacia territorios que las legiones jamás habían pisado. La influencia de estas unidades en el desarrollo del comercio internacional fue considerable. Las rutas comerciales, que antes se consideraban demasiado peligrosas, comenzaron a florecer bajo la protección implícita de los dromedari. Los mercaderes sabían que, aunque no vieran a estos soldados, su presencia invisible garantizaba un viaje más seguro. Este efecto de seguridad a distancia creó lo que los economistas modernos llamarían un círculo virtuoso. Más comercio significaba más prosperidad para las regiones fronterizas, lo que a su vez reducía la tentación de recurrir al bandidaje. Los dromedari habían logrado algo que las legiones tradicionales nunca conseguían: pacificar territorios simplemente existiendo. Un aspecto particularmente ingenioso de la estrategia romana fue cómo utilizaron a los dromedari para crear redes de información. Estos soldados establecieron contactos con tribus nómadas
que se extendían desde Mesopotamia hasta el Mar Rojo. A través de estos contactos, Roma pudo desarrollar un sistema de inteligencia que le proporcionaba información en tiempo real sobre movimientos de enemigos, cambios políticos y oportunidades comerciales en vastos territorios. La red de información de los dromedari era tan eficiente que, en muchos casos, Roma sabía de eventos importantes en Oriente Medio antes que los propios gobernantes locales. Esta ventaja informativa les permitía anticiparse a problemas y oportunidades, convirtiendo la reacción en acción proactiva. Los documentos sugieren que algunos dromedari desarrollaron relaciones tan estrechas con las tribus locales que fueron adoptados como miembros honorarios. Esta integración cultural profunda les otorgaba acceso a conocimientos y recursos que habrían sido imposibles de obtener por otros medios. Algunos de estos soldados llegaron a conocer rutas secretas de agua que habían sido guardadas celosamente por generaciones. Este nivel de integración cultural nos muestra la importancia de la empatía y el respeto mutuo en cualquier empresa exitosa. Los dromedari que más éxito tuvieron fueron aquellos que no solo impusieron su presencia, sino que genuinamente se interesaron por comprender y valorar las culturas con las que interactuaban. Una de las historias más extraordinarias nos llega de un papiro encontrado en Egipto, que narra cómo un grupo de dromedari salvó una ciudad entera de morir de sed. Durante una sequía particularmente severa en el año 275 después de Cristo, estos soldados utilizaron su conocimiento del desierto para localizar una fuente de agua subterránea que había pasado desapercibida para los habitantes locales. El impacto de este rescate fue tan profundo que la ciudad estableció una festividad anual en honor a los dromedari. Durante décadas después, incluso cuando ya no había soldados romanos en la región, la gente siguió celebrando el Día del Agua Bendita, recordando a aquellos hombres que habían aparecido como enviados divinos en su momento más desesperado. Esta historia ilustra cómo las habilidades que desarrollamos en las circunstancias más difíciles pueden convertirse en herramientas para ayudar a otros. Los dromedari no solo fueron guerreros, sino que se transformaron en salvadores, ingenieros, diplomáticos y guardianes de conocimiento ancestral. Las técnicas de navegación desarrolladas por los dromedari eran tan avanzadas que incluían métodos para predecir el clima desértico con días de antelación. Observaban patrones en el comportamiento de los camellos, cambios sutiles en el color del cielo y variaciones en la dirección del viento que les permitían anticipar tormentas de arena mortales. Este conocimiento predictivo no solo les salvaba la vida, sino que se convirtió en una ventaja táctica decisiva. Podían planificar ataques sabiendo exactamente cuándo las condiciones climáticas favorecerían sus operaciones y cuándo sería mejor buscar refugio. Sus enemigos, carentes de estos conocimientos, a menudo se encontraban atrapados en condiciones meteorológicas que los dromedari habían previsto y evitado. La precisión de estas predicciones era tan notable que algunos investigadores modernos han sugerido que los dromedari desarrollaron uno de los primeros sistemas de meteorología aplicada de la historia. Su comprensión del clima desértico superaba en sofisticación a cualquier conocimiento similar de la época. Pero quizás el aspecto más impresionante de su legado fue cómo transformaron la percepción romana sobre el valor de la diversidad. Antes de los dromedari, el ejército romano tendía a imponer uniformidad. Estos soldados demostraron que la especialización extrema y la adaptación cultural profunda podían ser más valiosas que la estandarización. Esta lección influyó en reformas militares posteriores que dieron mayor autonomía a las unidades locales para desarrollar tácticas adaptadas a sus entornos específicos. El concepto de prisolución única para todos comenzó a dar paso a enfoques más flexibles y contextualmente sensibles. Los últimos dromedari documentados operaron durante el reinado del emperador Constancio II, en la primera mitad del siglo IV después de Cristo. Para entonces, estas unidades se habían convertido en leyendas vivientes, respetadas tanto por aliados como por enemigos. Su disolución final marcó el fin de una era, pero su influencia perduró en formas que los propios romanos no anticiparon.
El conocimiento acumulado por los dromedari sobre navegación, supervivencia y guerra en el desierto fue preservado por algunas tribus árabes que mantuvieron contacto con estos soldados hasta el final. Siglos después, cuando las conquistas islámicas transformaron Oriente Medio, muchas de las técnicas desarrolladas por los dromedari fueron redescubiertas y adaptadas por los nuevos conquistadores. Esta transferencia de conocimiento a través de culturas y siglos demuestra que las innovaciones verdaderamente valiosas trascienden las fronteras políticas y temporales. Las lecciones que aprendemos enfrentando nuestros propios desafíos pueden beneficiar a generaciones futuras de maneras que nunca imaginamos. La historia de los dromedari nos enseña que no existe problema tan único que no pueda ser resuelto con creatividad, paciencia y la disposición de aprender de fuentes inesperadas. Estos hombres transformaron una dificultad aparentemente insuperable en una ventaja estratégica que cambió el equilibrio de poder en toda una región del mundo. Hoy, cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles de resolver, podemos recordar a aquellos soldados que convirtieron el animal más improbable en el arma más temida. Su historia nos recuerda que dentro de cada obstáculo se esconde una oportunidad esperando ser descubierta por quien tenga la audacia de buscarla. La próxima vez que te encuentres ante un problema que parezca no tener solución, piensa en los dromedari. Ellos nos demostraron que las respuestas más brillantes a menudo vienen de los lugares más inesperados, y que la verdadera victoria no está en evitar las dificultades, sino en transformarlas en escalones hacia algo extraordinario. Y ahí reside el secreto que Roma nunca quiso que sus enemigos descubrieran: que el poder real no viene de la fuerza, sino de la capacidad infinita del ingenio humano para convertir cualquier debilidad en una fortaleza imparable.